Buen día. Es una alegría poder saludarles en esta ocasión y continuar con este curso de visitación para nuestro programa de reencuentro. Sin lugar a dudas, en la palabra del Señor hay muchos mensajes oportunos para enseñarnos especialmente el tema de hoy. ¿Cómo podemos disfrutar de un buen relacionamiento con Dios? ¿Cómo podemos disfrutar de comunión con Dios? Entonces, en la palabra de Dios, la Biblia, se nos enseña, por ejemplo, en el Salmo 34, el versículo 8, donde dice claramente: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Una de las primeras preguntas que yo hago cuando llego a un hogar es: ¿qué le ha mantenido en la iglesia? ¿Qué le ha ayudado para cuidar su vida espiritual? Y es ahí cuando las personas comienzan a hablar de que tienen su culto familiar, tienen un culto personal, y eso es lo que yo quiero insistir en esta hora. En Marcos capítulo 3, el versículo 14, Jesús estableció un principio muy importante. Es aquí, en este capítulo, el capítulo 3, el versículo 14, donde dice de esta manera: Jesús estableció a 12, en primer lugar para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Muchas veces confundimos las cosas y pensamos que predicar es todo, y estamos equivocados. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Cuando nosotros dedicamos tiempo al Señor, ese tiempo de calidad, de comunión, donde estudiamos su palabra, donde oramos, donde abrimos nuestro corazón a Él, indudablemente esto nos da fuerzas para luchar, para esforzarnos y para hacer lo mejor en nuestra vida espiritual. Jesús no equivocó la fórmula. Formó a 12, estableció a 12, llamó a 12 para que estuvieran con Él. Ahí está el secreto de la vida cristiana. Necesitamos tiempo con Jesús. Y luego podemos hacer muchas otras cosas. En el mismo libro de Salmos, me gustaría citar el Salmo 37, donde yo encuentro los 4 principios de la vida espiritual. Y en este Salmo se comparte de esta manera. En el versículo 3 está el primer principio: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Primer principio: confía. Yo quiero transmitirte esto: la comunión con Dios trae confianza, recuperas tu confianza, aumentas tu confianza. Segundo principio, versículo 4: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Qué le deleita? La lectura de un buen libro, un buen postre, una buena comida, dormir. De paso, son placeres legítimos, comer y dormir. Pero hay muchas otras cosas que seguramente a usted le deleitan. Una hermosa puesta del sol, ver a sus hijos crecer, ver a sus seres queridos. A pesar de todo lo que hoy nos priva de ver a nuestros seres queridos, seguramente usted hace una videollamada o ha tenido algún encuentro. Y es una delicia volver a abrazar a nuestros seres amados. El texto dice, segundo principio: deleítate en el Señor. Tercer principio, versículo 5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Como alguien dijo, la repetición es la madre de la sabiduría. Vamos a ir al primer principio: confía. Segundo principio: deleítate en el Señor. Tercer principio: encomienda a Jehová tu camino, y miren qué hermoso: confía en Él y Él hará. En el versículo 7 aparece el cuarto principio: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino. La verdad es que por muchos años yo hablé equivocadamente de este texto, porque yo pensaba que ese guardar silencio era parecerme a la gente conformista, y quiero ser muy claro en esto. Hay gente que tiene una actitud muy conformista, y yo creo que los hijos de Dios, cuando entramos en comunión con el cielo, no podemos tener esa actitud.
Hay gente que se le quiebra algo, ¡ah, Dios mío! O le sucede algo extraño, algo malo incluso, y dicen, bueno, será la voluntad de Dios. Una actitud conformista. Yo me rebelo frente a eso. Yo creo que nosotros podemos hablar con Dios en esta comunión con Él y donde nos fortalecemos por la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que podemos hablar con Dios y decirle, ¿qué significa esto? Y es precisamente en el espíritu de profecía donde dice que este guardar silencio significa orar. Significa que cuando yo termino mi oración personal, yo puedo escuchar a Dios. Es interesante que la Biblia dice que aún de noche el Señor me puede hablar y despertar mi conciencia. Dios tiene tanto para decirnos en su palabra. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios tiene verdades, Dios tiene principios, hay cosas que no cambian. Me gusta tanto Romanos capítulo 15, versículo 4, donde dice la palabra del Señor de esta manera. Romanos capítulo 15, en el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios está allí, esperando por usted. Entre en comunión con Dios, disfrute de su comunión con el cielo y esto lo va a capacitar para su vida cristiana, para su experiencia como miembro de la iglesia, para ser un discípulo y para traer a otro a los pies de Jesús.